Mm, pues son mensajeros químicos Ajá. que transportan y pues sirven para equilibrar pues las señales que hay entre la neurona presináptica a la posináptica. ¿Pero equilibran las señales? ¿Qué dijimos O que impulsan. hacían? ¿A dónde se tienen que pegar, Estefanía, los neurotransmisores? Mm, mm, ya no me A acuerdo. los receptores. ¿Están en dónde? En De la la neurona neurona presináptica. postsináptica. En la neurona postsináptica. ¿Y qué dijimos que le pasaba a esos neurotransmisores? ¿Se acuerdan? Una vez que ya se pegaban, ¿qué más puede pasarles? Podían ser reabsorbidos o degradados en el espacio. Una es recaptación, ¿sí? Recaptura, no reabsorción, sino recaptura, que regresen. Y la otra es eliminación por las diferentes enzimas que puede haber en la sinapsis. Eh, voy a seguir dando ingreso a los que van llegando, pero nuevamente, si ven a alguien que no sea del grupo, ustedes que los ubican más, porque yo la verdad es que no los ubico bien por nombre, por favor avísenme por un mensaje. A mí o al doctor, por De favor. acuerdo. Bueno, entonces vamos a ver, ya que quedó un poco claro esta parte. Ustedes ya hablaron de los neurotransmisores. Los neurotransmisores eh, vamos a tener que pueden ser tanto excitatorios como inhibitorios y depende del tipo de neurotransmisor va a ser la respuesta porque dijimos que originaban o potenciales inhibitorios o excitatorios en la neurona postsináptica, ¿sí? Y tenemos todos estos, que algunos no solamente van a ser inhibitorios o excitatorios, sino van a tener ambas funciones de inhibición, excitación, como la adrenalina, la noradrenalina. Pero el principal que dijimos que participaba en sinapsis química, ¿quién era? El glutamato. No, ¿quién era? Acetilcolina. La acetilcolina, exactamente, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando hay una disminución, que esto nos puede pasar a cualquiera, era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Son desequilibrios bioquímicos que alteran a nivel neurosomático, neuropsicológico y que nos pueden pasar a cualquiera, ¿sí? Ya sea por circunstancias ajenas a nosotros, por circunstancias de la vida o bien de manera bioquímica. Puede haber un desequilibrio en estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye, por ejemplo, la dopamina? La persona se puede tornar agresiva y rabiosa. ¿Cuál sería lo opuesto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos muchísima dopamina en nuestra vida? ¿Cómo nos sentimos? Nunca les ha pasado, todos están súper amargados en este grupo. Con tanta pandemia ya no sé lo que se siente, doctora. Pero pues todos estamos igual, debe de haber algo que te dé dopamina en tu vida. Pues todavía la música, yo creo que da dopamina. La dopamina, ¿y cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Con energía? Feliz, ¿no? O se las pongo así más fácil, antes de la pandemia, ¿no? Que tenían novio o novia, yo siempre les pongo como ese ejemplo, ¿no? En el que pues se hacen noviecitos, ¿no? Y están en los 3 primeros meses del enamoramiento. ¿Qué pasa en nuestro cerebro en esos 3 primeros meses? ¿Cómo nos sentimos? ¿Eufóricos? Eufóricos porque hay mucha noradrenalina. ¿A qué más? Tampoco nunca les ha pasado. Pues se siente como feliz,
Se siente feliz. como feliz. Gracias a cuál de estas que ven aquí, es por esa razón, que se sienten ustedes felices. La serotonina. Serotonina, ¿quién más por ahí? Oí una voz de un caballero. ¿No? ¿Por cuál otra? Dopamina. La dopamina, exactamente, sobre todo la dopamina. Cuando tenemos elevadas concentraciones de este neurotransmisor y precisamente durante el enamoramiento, en los 3 primeros meses, hay un cambio bioquímico de estos neurotransmisores. Entonces nuestra dopamina está al tope, ¿sí? Va a activar a centros cerebrales específicos que son centros del placer, de la recompensa. Entonces imagínense que en esos 3 meses ustedes están, pero con la dopamina al 100, ¿no? En la zona cerebral. El cerebro tiene su recompensa, las zonas de placer están, pero a todo lo que dan. El lóbulo frontal, que es el de razonamiento, se pierde por completo y entonces aunque ustedes les digan que es golpeador, que es mala persona, no, ustedes como traen la dopamina hasta arriba, pues no hacen caso, ¿no? Al lóbulo frontal ni lo pelan. De ahí viene el término dopado. Cuando tenemos ciertas sustancias, ciertas situaciones que aumentan los niveles de dopamina, eso activa centros de recompensa en el cerebro. Y entonces sentimos como esta sensación, ¿no? De estar literalmente dopados, de ahí viene el término, ¿sí? Entonces, cuando estos neurotransmisores disminuyen, ¿qué pasa cuando este novio, ¿no? A los 3 meses un día, dice ya, como que no está padre. Y entonces los manda o las manda a la goma. ¿Qué pasa con estos, con todos estos? Pues se tiene que tomar paracetamol porque te duele el corazón. Bueno, usted ya se fue como a las secuelas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues no disminuye la producción de estos neurotransmisores. Exacto. Y entonces los dejan sin su dosis de dopamina, ¿no? Ya no hay dopamina. ¿Cómo se sienten? Ya no hay nada de esta. Es Su mamá les habla y ¿cómo se sienten? ¿No? ¿Tampoco nunca les ha pasado? como, ay mamá, ya déjame en paz. No sé. Ay, entonces, ay, se tienden agresivos, rabiosos, pero lo que dijo su compañera, ¿no? Al no haber este tipo de sustancias, eso hace que entremos en un estado de tristeza muy fuerte. Y cuando estos neurotransmisores, cuando hay ausencia de estos neurotransmisores, casi en su mayoría, pueden llegar a tornar en crisis de ansiedad o bien depresión, ¿sí? Y no es más porque los dejaron sin su dosis diaria de dopamina y serotonina, ¿sí? Entonces también con la noradrenalina se pierde, cuando disminuye hay estados de desmotivación, depresión, disminuye la libido, puede haber esta tendencia de sentir repulsión a sí mismo y de la acetilcolina puede haber problemas en la memoria. Esto está asociado, por ejemplo, en alteraciones neurocognitivas en adultos mayores asociados con demencia senil o deterioro cognitivo. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos padecimientos, pero así a grosso modo, ¿sí? Lo que nos interesa más es adentrarnos a los mecanismos de acción. Pero, por ejemplo, en el caso de la ansiedad van a ser situaciones que eso se nos va a presentar de manera muy frecuente en el consultorio dental. Los pacientes que vienen ansiosos pueden existir estas crisis de ansiedad donde ellos refieren angustia, sienten mucho temor, puede haber una sudoración excesiva, aumento de la frecuencia cardíaca y literalmente experimentan esta sensación que es de muerte inminente, ¿sí? Es que siento que me voy a morir, ¿no? Pero pues es algo como muy ambiguo, pero así lo refieren. Y esto nos da una señal de alerta que advierte sobre peligro. Entonces, cuando un paciente llega ansioso a nuestra consulta, es importante entender esta ansiedad y que puede ser una emoción normal dentro de todo, pero cuando sale de estos límites, cuando ya empezamos a tener
ciertas sintomatologías o el paciente ya empieza a somatizarlo y se pierde esta capacidad adaptativa, se puede llegar a convertir en patológica. Entonces, de aquí que nosotros los pacientes que sean muy ansiosos, que en muchas ocasiones esto pasa por situaciones previas, o sea, que el paciente tuvo una mala experiencia odontológica y entonces que no acude, ¿no? De manera muy frecuente precisamente por esa situación, son pacientes que acuden muy ansiosos. A este tipo de pacientes lo ideal sería tratarlos en las primeras citas de la mañana para que no estén como con este pensamiento todo el día o hasta que se llegue la hora de su cita. Y vamos a encontrarnos con este tipo de pacientes. Y para ello existen los fármacos ansiolíticos que van a aliviar o en muchos casos suprimir ese síntoma de ansiedad. Su característica es que no producen sedación o sueño. Este sería como el ansiolítico ideal, ¿sí? Pero la mayoría sí producen esta sedación o sueño. Los podemos clasificar en benzodiazepinas, en la buspirona y los ansiolíticos bloqueantes del sistema autónomo. Tenemos a los ansiolíticos y a los sedantes. Dentro de las benzodiazepinas es el tratamiento de elección en los trastornos de ansiedad. La buspirona tiene menor efecto ansiolítico que benzodiazepinas. Y los ansiolíticos bloqueantes del sistema autónomo podemos dividirlos en antihistamínicos, neurolépticos a dosis bajas y antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Se acuerdan que era la monoaminoxidasa? Sí, es un sistema enzimático que igual ayuda a capturar esos neurotransmisores en el espacio sináptico. ¿Es un qué? Perdón, no te entendí lo primero. Un sistema enzimático. Es una ¿Ya? enzima, exactamente, ajá, que junto con otra enzima, que es la CMT, degradan los neurotransmisores. Dijimos que monoaminoxidasa era para serotonina, si mal no recuerdo, y adrenalina, ¿sí? O también tenemos el propanolol, que ese se lo pueden tomar un chocho de esos, ¿no? Cuando tengan pánico escénico, cuando vayan a exponer, ¿no? Cuando ya se acabe la pandemia y que vayan a exponer y les dé un ataque de ansiedad. No, nunca tomen estos medicamentos así, ¿eh? Esa es como la principal función del propanolol. ¿Cuál es la actividad terapéutica en particular de las benzodiazepinas? Es para ansiedad generalizada, pero es poco útil en fobias, cuando ya hay trastornos como fobia, pánico, depresión o esquizofrenia. Aquí el tratamiento no solo es solamente con estas benzodiazepinas, sino también con ayuda de otros especialistas, por ejemplo, psiquiatría, psicología, etcétera. Tienen una acción hipnótica, sedante, pueden utilizarse en tratamientos del insomnio, para crisis convulsivas también, en pacientes que padecen epilepsia, pueden ser utilizados durante algunos procedimientos para medicación preanestésica o inducción a la anestesia. Ojo, nosotros como tal, este tipo de fármacos a veces sí podemos hacer uso de ello, pero su uso es muy delicado. De hecho, son medicamentos que se manejan de manera especial, ¿sí? No va a llegar el paciente a la farmacia y le van a vender las benzodiazepinas, sino que requiere de una receta, ¿sí? Donde se justifique el por qué voy a utilizar esos medicamentos. Y lo utilizan sobre todo en procedimientos cuando se utiliza anestesia general. Pero en odontología, si está reportado su uso, como les vuelvo a repetir, es muy delicado, tiene muchos efectos adversos y hay que saberlos prescribir. Tienen esta acción miorrelajante de la musculatura esquelética y a dosis también puede llegar a producir cierta sedación. Entonces, nosotros en odontología, este tipo de fármacos, en particular las benzodiazepinas, los podemos utilizar, por ejemplo, en acción miorrelajante en pacientes que padecen bruxismo o que a lo mejor tienen alguna disfunción de articulación temporomandibular, podemos utilizarlo. Pero ojo, el manejo de esos pacientes con las características no solamente es con medicamentos. Recuerden que tenemos que hacer uso de ciertas guardas, de una rehabilitación específica por un especialista particular. Y esta es la forma o el mecanismo de acción
de las benzodiazepinas, que van a actuar a nivel de los receptores de GABA. Los receptores de GABA van a estar asociados a los canales de cloro, ¿sí? Que cuando se van a estimular van a provocar esta entrada posináptica del cloro y eso hace que se hiperpolarice nuestro interior de la membrana y al hiperpolarizarse se inhibe la conducción del impulso nervioso para que éste llegue o que se estimule el sistema nervioso y se dé como tal una respuesta. Entonces, vean por ejemplo en este dibujito donde nos dicen, por ejemplo, lo blanco, el Pac-Man morado es mi GABA, ¿no? Que está acá en mis vesículas. Y el circulito es el cloro. Ajá. Voy a tener mi benzodiazepina, que es el Pac-Man como más clarito. Entonces vean cuando se libera, ¿no? En mi neurotransmisor GABA y que el cloro anda aquí circulante, pues lo ideal es que el cloro permea, ¿no? Con la presencia de GABA. Pero ¿qué pasa cuando yo prescribo una benzodiazepina? La presencia de la benzodiazepina con el GABA hace que todavía el cloro permeabilice más rápido y esto causa esta hiperpolarización, ¿sí? Es decir, la benzodiazepina potencia la apertura de estos canales de calcio de cloro, perdón, para que entren más rápido y cambie esa polaridad, inhibiendo la estimulación del sistema a nivel del sistema nervioso. Entonces vamos a ver que los ansiolíticos, las benzodiazepinas, van a actuar de esta forma, ¿sí? Van a ir sobre el neurotransmisor GABA y van a favorecer la hiperpolarización con la entrada de cloro, ¿sí? Como lo vemos aquí. Es como lo mismo. Vamos a tener que son, de acuerdo a sus mecanismos de acción, pueden ser de acción corta e intermedia. Los de corta e intermedia tienen meramente la acción de hipnótica, ¿sí? Mientras que los de acción larga, estos ya tienen un efecto o una acción ansiolítico. Se absorben bien por vía oral, puede haber presentaciones intramuscular, pero la absorción puede llegar a ser lenta. Y aquí tenemos a los principales ejemplos, ¿no? El de acción corta, el midazolam, triazolam, el de acción intermedia, el más conocido, el lorazepam, oxazepam, y el de acción larga, el diazepam. También el diazepam entra aquí, ¿sí? En el caso del temazepam, oxazepam y lorazepam, estos se van a metabolizar por conjugación, entonces se pueden prescribir en adultos mayores o en pacientes que tienen insuficiencia hepática. Es muy común que estos medicamentos, cuando nosotros tenemos pacientitos adultos mayores, cuando les preguntamos que qué medicamentos toman, aparte de que traen un montón de comorbilidades, es muy probable que tengan insomnio. Entonces los geriatras prescriben este tipo de medicamentos con esa finalidad, pero también puede llegar un punto en que estos medicamentos pueden tener muchos efectos adversos en ese grupo etario en particular, porque tienen muchas reacciones adversas. Puede causar sedación, somnolencia, ataxia, se pierde esta coordinación motora, se altera la capacidad para conducir, puede haber amnesia anterógrada, toxicidad en ancianos. No son realmente letales, pero si se combinan, como lo dice aquí abajo, con alcohol, con barbitúricos, con opiáceos, con anti-H1. ¿Se acuerdan dónde vimos los anti-H1? ¿En qué sistema? ¿No? ¿Lo acabamos de revisar? Es gastrointestinal. Exactamente, ¿sí? Entonces, estos, como tienen efectos sobre el sistema nervioso, en combinación con las benzodiazepinas, deprime el sistema nervioso central y eso puede causar alteraciones o que nuestro paciente pueda llegar al hospital. En el caso, y otra desventaja, por así decirlo, si el paciente ya está como muy acostumbrado a que se tiene que tomar ese chocho, si no, no puede dormir a lo mejor, eso puede causar, este tipo de medicamentos causan cierta dependencia física y psicológica, ¿sí? Y son medicamentos, Karen es de este grupo, Karen Zárate. Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora,
pueden producir esta dependencia física, entonces no se pueden dejar así como de forma abrupta, sino que tiene que haber una reducción progresiva de la dosis de estos medicamentos. En el caso de la buspirona, tiene su agonista parcial del receptor, que es el 5-TH1A, tiene acción ansiolítica, no tiene acción hipnótica, se considera un anticonvulsivante y miorrelajante. En el caso, el plus de la buspirona es que no presenta esta tolerancia ni dependencia. Sus desventajas es que no tiene este efecto ansiolítico que buscamos como el que da las benzodiazepinas y solamente su actividad terapéutica va hasta 2 semanas. Son poco eficaces en pacientes que fueron tratados con benzodiazepina y que a lo mejor ese médico quiere quitar las benzodiazepinas y optar por buspirona, no es como muy eficaz, pero también causa casi las mismas reacciones adversas que las benzodiazepinas. Y también puede haber síntomas disfóricos, pensamientos suicidas y sus interacciones son que puede haber reacciones hipertensivas cuando se asocia con inhibidores de la monoaminoxidasa. Aquí yo les muestro un cuadro, ¿no? Donde podemos clasificar a los fármacos ahora que tienen esta característica hipnótica. Dijimos que las benzodiazepinas pueden ser hipnóticas, ansiolíticas, relajantes, sedantes, anticonvulsivantes. Pueden tener todos esos efectos, ¿sí? Y aquí tenemos a todos. Ya los clasificamos como se dividían en los de acción corta, acción media y acción larga, dependiendo de lo que yo quiera lograr. Los que no son ansiolíticos, los sedantes barbitúricos y los barbitúricos, que ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno. Y aquí nos dice, ¿no? En esta, por ejemplo, en esta figurita, nos habla de los diferentes receptores a los cuales se pueden unir ya sea un barbitúrico, las benzodiazepinas, los esteroides y el fenobarbital, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, ¿por qué se consideran? No es un fármaco, o sea, una bebida alcohólica no es un fármaco hipnótico, pero sí tienen esta capacidad de disminuir o deprimir el sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, las bebidas alcohólicas de 0.02 o 20 tragos de una bebida de 0.6%, eso ya puede causar una depresión respiratoria y los puede llevar al hospital por una congestión alcohólica. También puede haber una deficiencia vitamínica y proteica, pueden causar daño hepático y a largo plazo pueden llegar a causar teratogénesis. Entonces, vamos a ver que el alcohol también, al tener este mecanismo de acción en donde se deprime el sistema nervioso central, es muy importante los grados de alcohol que ustedes ingieran, ¿sí? Y la cantidad. ¿Ah? Sí, no, porque primero te sube a un estado como eufórico y después te lo deprime, ¿no, doctora? Lo deprime, bueno, sí, dirían si eres borracho, buena copa o mala copa, ¿no? Dependiendo el caso, pero sí, primero entras como en un estado de euforia y si se aumentan las cantidades, pues obviamente sí puede deprimir el sistema nervioso, ¿sí? O entrar en un estado y todavía si aumenta el consumo, pues recuerden que pueden llegar hasta el hospital por congestiones alcohólicas. Entonces imagínense si lo combinan con una benzodiazepina, por ejemplo, ¿qué pasará? ¿Qué creen que pase? Con un barbitúrico. ¿Qué Sí. pasará? ¿Se desmaya? Se desmayan nada más. Se desmayan si te va bien, ¿no? ¿Entran en coma? Pues sí, pueden entrar en coma, sí, con la combinación. Y no solo de este tipo, o sea, el alcohol con barbitúricos, con sustancias como la cocaína, heroína, todos esos también, como van a sobre el sistema nervioso central, pueden entrar en coma, exactamente. ¿Dudas hasta aquí? No, nada, gracias. Ok. Bueno, entonces
Ahora vamos a hablar de la depresión, ¿sí? Que este es un trastorno del estado del ánimo, puede ser transitorio o permanente. Puede haber, está caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad, culpabilidad, provocar esta incapacidad total o parcial de disfrutar las cosas, de los acontecimientos de la vida, y pueden estar casi siempre acompañados de ansiedad, ¿sí? Pueden afectar del 10 al 20% en la población adulta, pero se ha visto, y sobre todo, como lo dijo su compañera en un principio, ¿no? A partir de esta pandemia se ha visto que ha habido un gran aumento en las enfermedades a nivel mental. Entonces, ahorita, por ejemplo, a nivel epidemiológico, se le ha dado mucho, se ha puesto como en la mira estas enfermedades con la finalidad de que ahora nosotros o se favorezca esta parte de la salud mental, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto, pues no solamente va a afectar al 10%, 10 o 20% de la población adulta, también lo vemos ahora en adolescentes y hasta en niños, que debido a que no existe esta socialización, somos seres sociales, ¿sí? Entonces tenemos que tener contacto, de interactuar con el medio, entonces se nos está privando de eso y eso está causando estas alteraciones y desórdenes a nivel neurobioquímico, ¿sí? Las mujeres, como siempre, pues tenemos la de perder, puede haber un riesgo mayor de presentar depresión. Entonces, esta es una infografía que yo encontré donde nos habla de las teorías neuroquímicas, porque si nos metemos a buscar sobre las teorías, vamos a encontrar un gran bagaje de información, pero esas son las principales teorías donde se asocia a la disminución en la tirosina y en el triptófano. La tirosina y triptófano son aminoácidos, que recuerden que estos aminoácidos principalmente son precursores de estos neurotransmisores. Entonces, cuando nosotros también tenemos una alimentación muy chafa, o sea, que comemos cosas muy procesadas, que no hacemos, no existe un consumo balanceado de alimentos, no podemos tener estos precursores y eso también puede causar depresión, porque entonces no tengo mi materia prima para producir los principales neurotransmisores involucrados en procesos como de favorecer esta homeostasis, ¿sí? Entonces tenemos a la dopamina, a la noradrenalina y a la serotonina, que en el caso de la dopamina, pues lo que va a hacer es que me voy a sentir desmotivado, pérdida del interés y puedo perder la función motriz, ¿no? Quiero estar dormida, acostado todo el tiempo. En el caso de la noradrenalina, mi ánimo se va a ver disminuido, voy a tener mucho sueño, pierdo los estados de alerta y disminuye mi respuesta al estrés. Y lo mismo con la serotonina, pero ese también va más enfocado a disminuye el apetito, no puedo dormir, entonces o duermo a horas que no me corresponden. Y esos son estados de depresión, porque muchas veces, ¿no? Tenemos esta idea de que la depresión es que el paciente se la pasa llorando todo el tiempo, cuando no es así. Cada uno de estos neurotransmisores va a generar diversas alteraciones y sintomatologías en la depresión. Entonces, ¿qué hacen los antidepresivos? Aumentan los niveles, pueden ser de serotonina o noradrenalina en la sinapsis química. Lo que hacen es inhibir la recaptación del neurotransmisor, es decir, lo que van a hacer mis antidepresivos es mantener la mayor parte del tiempo esos neurotransmisores circulando, evitando que regresen, que sean recapturados, ¿sí? Porque lo que quiero es aprovecharlos lo más que se pueda. Y también inhiben esta degradación enzimática o que o el aumento de la liberación de esas enzimas que degradan ese neurotransmisor. Entonces, vamos a tener que esto va a influir mucho en la fisiopatología de la depresión. Aquí tenemos a los tres que acabamos de hablar, ¿sí? Y ya aquí vemos de este lado, ¿no? Toda la sintomatología asociada con la depresión.
Los vamos a clasificar en dos grupos. En los inhibidores de la recaptación de aminas biógenas, que es la noradrenalina y la 5-histamina, si mal no lo recuerdo. Vamos a tener también los inhibidores de la monoaminoxidasa. En los inhibidores de la recaptación de las aminas biógenas, aquí vamos a tener de dos generaciones, la amitriptilina y la nortriptilina, la imipramina y doxizepina. En la segunda generación voy a tener la maprotilina, la viloxacina y la trazodona. Mientras que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ahorita vamos a ver un ejemplo, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, que es la reboxetina, ya me acordé que es esta, es la dopamina, pero así este es como su nombre, su asociación molecular, por así decirlo. La inhibición de noradrenalina y dopamina. También vamos a tener los antagonistas selectivos de los receptores alfa-2 adrenérgicos. ¿En dónde encontrábamos los alfa-2 adrenérgicos? Acuérdense. ¿No? ¿Dónde encontrábamos los receptores alfa-2 adrenérgicos? En la neurona presináptica, En neurona presináptica. Pero ¿se acuerdan dónde en particular? O sea, ¿en qué tejidos? ¿No se acuerdan? Lo vimos cuando vimos los simpaticomiméticos En la presión, en la presión, En músculo liso. músculo liso. músculo liso y endotelio, acuérdense, endotelio vascular. Ajá. Entonces vamos a hablar de los tricíclicos. Ya les mencioné que se dividen o lo tenemos en dos generaciones y van a tener acciones terapéuticas como inhibir la recaptación de noradrenalina y dopamina, aumentando la activación de sus receptores. Como les vuelvo a mencionar, el efecto del antidepresivo es mantener la mayor parte del tiempo que no existe esta recaptación como tal, ni esta degradación. También presentan, nosotros, por ejemplo, los antidepresivos, algunos tienen esta actividad analgésica, como les vuelvo a repetir. Estos, por las características que tienen de afectar el sistema nervioso, pueden ser muy utilizados en el paciente que padece algún dolor crónico, ¿sí? Entonces, pueden llegar, los fármacos antidepresivos, no es porque el dolor crónico a lo mejor lo va a deprimir, sino por cómo es el mecanismo de acción de que algunos de estos ya dijimos que pueden llegar a inhibir que el estímulo pase, ¿no? Y que sea integrado en ciertas zonas y eso va a ayudar a que quiten el dolor. Por eso tienen algunos esta acción analgésica. Pueden ser también utilizados para el tratamiento de enuresis nocturnas, es decir, que el paciente se levanta muchas veces a orinar durante la noche, pero tienen reacciones adversas. Pueden aumentar la presencia de la noradrenalina y eso causar taquicardia, temblor y ansiedad. Pueden inhibir el receptor de la histamina, por lo cual pueden llevar a sedación y somnolencia y pueden bloquear el receptor alfa-1 adrenérgico causando hipotensión ortostática, que eso lo vimos la vez pasada. Estos son los ejemplos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que como su nombre lo dice, ¿qué hace? ¿Sobre qué neurotransmisor va? Serotonina. Serotonina. Entonces, ¿pero qué hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ayudar a la recapturación de la serotonina. Exacto, no permite que la serotonina, que a lo mejor no se está pegando aún al receptor, regrese, ¿sí? Que sea recaptada, pero en específico
Por eso se denominan ISRS, porque van sobre la serotonina. Ya vimos que algunos otros pueden ir sobre diferentes neurotransmisores, pero en el caso de este es como un grupo muy selecto porque van específicamente sobre la serotonina. Y aquí tenemos a la fluoxetina, que es el Prozac, el más conocido es el Prozac, la paroxetina, la sertralina, el citalopram y el escitalopram. Dentro de sus acciones terapéuticas es para el tratamiento de síndromes depresivos o ansiedad, y dentro de sus reacciones adversas pueden llegar a producir anorexia e intolerancia gastrointestinal. En niños está asociados con comportamientos suicidas. El citalopram y el citalopram pueden causar alteraciones cardíacas como una prolongación del intervalo QT. Y en caso de sobredosis, se puede decir que son los antidepresivos un poco más seguros. Hay menor riesgo de muerte en este tipo con el uso de estos medicamentos. Los inhibidores selectivos, igual lo mismo que los otros, ¿no? Hay para serotonina y hay para noradrenalina, que es la reboxetina. Ese es para casos graves ya de depresión. Los prescribe el psiquiatra. Aquí ya tiene que haber un acompañamiento de psiquiatra y médico. Se administran por vía oral, tiene elevada unión a proteínas plasmáticas y tiene muchas reacciones adversas, como cardiovasculares, digestivas y neurológicas. También tenemos al inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Y aquí tenemos a la venlafaxina, duloxetina, que tiene reacciones adversas porque en paciente hipertenso puede exacerbar esa hipertensión. La venlafaxina puede causar arritmias ventriculares. La duloxetina puede causar hiperglucemia en diabéticos e insuficiencia hepática mortal en pacientes que tengan alguna alteración hepática. Por lo tanto, estos medicamentos, al tener este efecto en el paciente que es diabético e hipertenso, deben de tenerse mayor atención. Los inhibidores de la recaptación de aminos biógenas pueden tener reacciones adversas a nivel cardiovascular, anticolinérgicas, puede haber aumentos de peso. En enfermos con depresión bipolar pueden entrar en la fase maníaca, ¿sí? Aquí se recomiendan más los ISRS porque tienen menores efectos adversos, son más seguros, pero pueden tener efectos todos estos antidepresivos, sobre todo con alcohol, causando esta depresión respiratoria y pueden llevar a la muerte. Sus acciones terapéuticas están indicadas igual en síndromes depresivos. Estos sí, para que vean, son para trastornos de ansiedad, pánico, fobias, bulimia, trastornos obsesivos compulsivos, dolor crónica y enuresis nocturna. Y las inhibidores de la monoaminoxidasa. Vamos a tener que son de dos tipos, unos que metabolizan noradrenalina, la IMAO-A, y dopamina, que es para el tratamiento de la depresión. La IMAO-B solo metaboliza la dopamina, que es para el tratamiento del Parkinson. Y aquí vemos los sustratos, ¿sí? ¿Dónde las localizamos? Los dos isoenzimas que son de este grupo de medicamentos. Vamos a tener a los no selectivos, los selectivos. Aquí están sus ejemplos. Y este caso, por ejemplo, los IMAO se prescriben ya cuando hay ya cuando el paciente estuvo con antidepresivos, ansiolíticos o en depresiones atípicas. Entonces, son medicamentos de elección cuando ya haya como un componente de ansiedad asociado, como fobias, ataques de pánico, trastornos obsesivo-compulsivos. También dentro de sus reacciones adversas causan hipotensión ortostática, fatiga y resequedad bucal y estreñimiento. La fenelcina, la tranicipromina, la clorgilina, la muclobenida son inhibidores o ejemplos de los IMAO, pero pueden causar ciertas crisis hipertensivas, sobre todo cuando se ingieren con alimentos que contengan tiramina. Dentro de los alimentos que contienen tiramina son los quesos, el vino, los embutidos, el jamón serrano
el café, la cerveza, todos los que le estoy poniendo ahí, o sea, las cosas que más nos gustan, contienen tiramina. Y recuerden que las interacciones no solo son con medicamentos, pueden ser con alimentos u otras sustancias. En este caso, los alimentos que contienen tiramina causan una interacción importante causando crisis hipertensiva. O también con los simpático-miméticos de acción indirecta, los que habíamos hablado, la efedrina, la fenilpropanolamina, que son antigripales. Pueden causar interacción importante. La hierba de San Juan, que se considera un hipérico. El hipérico, su actividad se atribuye sobre todo a estas sustancias que tienen flavonoides. ¿Alguien sabe de algún alimento que contenga flavonoides? No, doctora, bueno, yo al menos no sé qué es un flavonoide. No, no sabe y le apuesto que alguna vez ha de haber consumido un flavonoide. ¿No? ¿Qué ¿Alguien es los un escucha? flavonoide, doctora? Perdón, es que sí me causa como intriga. Los flavonoides igual son moléculas, así como la tiramina. Ciertos alimentos contienen flavonoides, ¿sí? Los flavonoides, por ejemplo, los contiene el vino tinto. También las hipericinas e hipoforinas. O sea, esos tres son moléculas que contienen ciertos alimentos. En el caso de la hierba de San Juan, se le denomina, es un nombre, se podría decir, artístico, ¿cómo le podríamos decir? O sea, la hierba de San Juan es un hipérico, se utiliza en tratamientos o es utilizado desde la época antigua en padecimientos como la depresión, ¿sí? ¿Por qué? Por estas características, porque contiene estas moléculas que activan ciertas zonas cerebrales. Por ejemplo, cuando ustedes, si les gusta el vino tinto, ¿no? ¿Les gusta o no les gusta? Sí. Pues eso es gracias a estos, a los flavonoides. Y vamos a tener muchos alimentos. A ver, díganme qué otro alimento, y googleenle, contiene flavonoides. Que yo me acuerdo, el que tiene más es vino tinto. Y también los flavonoides se recomiendan como antioxidantes, ¿eh? Son muy buenos antioxidantes. ¿Qué otro medicamento, qué otro alimento contiene este? Dije que la del brócoli, Ajá, manzanas, las uvas, el cacao, el té verde, pues esos son antioxidantes, ¿no? sí, esos son antioxidantes. Apio, perejil, arándanos, ciruelas. Exacto. Los frutos rojos también contienen gran cantidad de oxidantes, antioxidantes y flavonoides, ¿sí? Y sus mecanismos de acción de, por ejemplo, de este tipo de medicamentos inhiben la MAO-A y la COMT, que ya hablamos que son enzimas que degradaban a esos neurotransmisores. Entonces, lo que hacen también favorecer la inhibición de la recaptación de serotonina. Su actividad terapéutica es en depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Y puede interactuar con el citocromo P450 que hemos hablado, que el citocromo P450 es un sistema enzimático que utiliza la mayor cantidad de los fármacos. Pero esto se ha utilizado hasta de la época de Dioscórides. ¿Se acuerdan cuando mencionamos a Dioscórides? No. Bueno, entonces nos faltan todos estos. Esta unidad sí es como un poquito larga, ¿sí? Por los mecanismos de acción de cada medicamento. Entonces me voy a quedar hasta aquí. Nada más se acuerdan que me quedo hasta esquizofrenia para yo decirle también al doctor Claudio. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. ¿Dudas? Yo sí tenía una duda, doctora, A ver, pero es dígame. personal, no del tema. Ah, ok, entonces, se queda al final. Pues, sí, bueno, es como referente a que hemos estado faltando algunas personas porque nos dio COVID y, y no sé si hay alguna actividad o algún problema con el que nos estemos pasando con usted, doctora. Pues hasta ahorita no hemos hecho alguna actividad, ya en breve haremos otras actividades, pero
les pedí un ejercicio que lo subieran a su Classroom. Entonces, por favor, súbanlo. ¿Sí? Es importante para tener evaluaciones. ¿Con qué evaluamos? ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora, gracias. Bueno, que tengan buen día. Gracias igualmente, buen Bye. día.